Hola, mucho gusto. Mi nombre es Juan José Carrera Gutiérrez. Soy una persona con discapacidad visual, con una ceguera adquirida a los 17 años debido al diagnóstico de retinitis pigmentosa. Tengo aproximadamente 11 años de trabajar como activista de las personas, de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión en la sociedad. He trabajado la inclusión laboral de personas con discapacidad, la inclusión educativa de niños y jóvenes con discapacidad visual y su rehabilitación. He trabajado también con grupos de formación sobre Rights to Know, sobre la Convención de las Personas, sobre los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala. Toda esta experiencia me hace como una persona activista de los derechos de las personas con discapacidad, y toda esta experiencia adquirida a lo largo de estos años, me considero como una persona para poder facilitar un análisis social de la discapacidad en el marco del diplomado Conocer para Transformar. El modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad ha tenido una larga trayectoria. Han pasado modelos que lo han antecedido, como el modelo de prescindencia, el modelo médico rehabilitador, hasta llegar al modelo social de la discapacidad. En el modelo de prescindencia, las personas con discapacidad se tomaban como un estorbo de la sociedad, que la discapacidad que tenía una persona se tomaba como una desgracia. En el modelo médico rehabilitador, la condición de discapacidad de una persona era el problema y no las barreras actitudinales, no las barreras sociales. Se veía a la persona como el problema en sí de la sociedad y no a la sociedad con sus barreras. A finales del siglo XX fue cuando empezó el movimiento del modelo social de la discapacidad, que toma como concepto a la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de la deficiencia de una persona con las barreras actitudinales y sociales que se encuentran dentro de la sociedad. Según de Asís R. 2013, podemos considerar el modelo o describir el modelo de la discapacidad a través de 4 postulados. El enfoque correcto para abordar la discapacidad desde un punto de vista normativo es el de los derechos humanos. La discapacidad es principalmente una situación en la que se encuentran o puedan encontrarse las personas y no un rasgo individual que los caracterice. Acá es la diferencia que existe entre el modelo médico rehabilitador y el modelo médico social de la discapacidad, ya que el modelo médico rehabilitador se basaba en los rasgos individuales que caracterizan a una persona con discapacidad. Es decir, si una persona con discapacidad visual, el rasgo que lo caracteriza es de que no puede ver. Y el modelo social de la discapacidad considera a las personas con discapacidad como una situación que están viviendo, más agregándole las barreras que podemos encontrar en la sociedad. La discapacidad tiene en la mayoría de los casos un origen social, por lo que las medidas destinadas a satisfacer los derechos de las personas con discapacidad deben tener como principal destinataria a la sociedad en general. Es decir, de que en el modelo en el modelo social de la discapacidad se origina desde la sociedad, desde las barreras que la sociedad pone. Una persona puede tener una discapacidad, pero puede tener también ciertas aptitudes, la capacidad para poder desarrollarse y desenvolverse dentro de la sociedad, pero son las barreras que lo limitan a poder desarrollarse como las demás personas. La política normativa en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad debe moverse en el plano de la igualdad y no discriminación. Es decir, de que
el modelo social de la discapacidad se enfoca específicamente como un eje principal la igualdad y no discriminación. En cambio, hacemos una diferencia en el en el modelo médico rehabilitador que se enfoca en la atención de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en Guatemala existe la ley 135-96, que es la ley de atención a las personas con discapacidad, en donde surge el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad en Guatemala. Esto quiere decir de que esta ley ha sido basada y originada desde el modelo médico rehabilitador, porque se enfocan desde la atención, desde atender la discapacidad que tiene la persona. En cambio, ahora bien, el modelo social de la discapacidad, una de sus normativas o de las leyes que rigen a este modelo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que su eje principal es la accesibilidad, pero también la igualdad y no discriminación. Orígenes y caracterización del modelo social de la discapacidad. Sus orígenes. El nacimiento del modelo social se sitúa a finales de la década de los 60 del siglo XX. Su situación geográfica debe ser situada en Estados Unidos e Inglaterra, ya que en estos países fueron los principales en donde ha surgido el movimiento de la discapacidad ya como un modelo social. En Estados Unidos surge el colectivo de Vida Independiente. Es un colectivo de personas con discapacidad que se han organizado para poder iniciar este movimiento del modelo social de la discapacidad. En las sociedades occidentales se venía considerando la discapacidad a lo largo del siglo XX como una serie de rasgos que caracterizan a la persona. En el modelo social de la discapacidad, ya estos rasgos se eliminan y surge el concepto de la persona con discapacidad más la interacción con las barreras de la sociedad. El resultado de esto se le denomina discapacidad. De otro modo, la participación política de las personas con discapacidad y sus organizaciones ha abierto lares en los derechos civiles, en la legislación antidiscriminatoria. Esto ha sido un blanco de campaña para estos movimientos, como el movimiento o el colectivo de Vida Independiente en Estados Unidos, las organizaciones en Europa, para poder iniciar el movimiento del modelo social de la discapacidad. Las personas con discapacidad, en particular aquellas que vivían en instituciones residenciales, tomaron la iniciativa e impulsaron sus propios cambios políticos. Es decir, de que las personas que vivían internas, por decirlo así como, por ejemplo, en Guatemala, el Federico Mora, ¿verdad? Hay muchas personas que están internas que también puedan tener una situación de discapacidad. Y entre otros ejemplos, fueron estas personas que tomaron la iniciativa, por ejemplo, en Europa, para poder iniciar este modelo. Todo esto lo cita Palacios en el 2008. Caracterización del modelo social y su conexión con los derechos humanos. Las organizaciones de las personas con discapacidad se unieron para eliminar el concepto de ciudadanos de segundo estatus y el impacto que han tenido las barreras ambientales y sociales. El énfasis sobre los derechos en las políticas de discapacidad surgió inicialmente en Estados Unidos, donde ha existido una larga tradición en campañas políticas basadas en los derechos civiles, que fueron teniendo influencia en las actividades de las organizaciones de personas con discapacidad. Fue acá en Estados Unidos en donde surge este movimiento de poder involucrar el tema de derechos de las personas con discapacidad en los derechos civiles. Estados Unidos cuenta con una de las leyes que me atrevo a decir todos los países quisiéramos tenerla, pero
no solo tenerla, también cumplirla, como se realiza en Estados Unidos, que es la ley ADA, que es similar a la convención. Su eje principal es la igualdad y no discriminación, la accesibilidad, brindar ajustes razonables, etc. El movimiento de personas con discapacidad en el Reino Unido se ha concentrado en alcanzar cambios en la política social y en la legislación de derechos humanos. En el Reino Unido se han basado únicamente en establecer cambios en las políticas sociales, es decir, de involucrar a las personas con discapacidad, ya verlas como sujetos de derechos dentro de la sociedad. Concepto de discapacidad. A lo largo de la historia y como lo marca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el concepto de discapacidad es un concepto que evoluciona. Y es cierto, porque el primer modelo de la historia de la discapacidad, que es el modelo de descendencia, se veía a las personas con discapacidad como una desgracia de la sociedad. Había que eliminar a estas personas con discapacidad y darle muerte a aquellos niños que nacían con una discapacidad. En otras culturas, como Grecia, por ejemplo, a las personas con discapacidad se les veía como una persona divina, ya que por sus rasgos que los caracterizan, los hacen ver o los hacen pensar que son y que tienen una divinidad. Según el modelo rehabilitador, define a la discapacidad como una minusvalía. Se entiende como minusválido a toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hayan disminuidas como consecuencia de una deficiencia predeciblemente permanente de carácter congénito o no en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Acá podemos mencionar la ley 135-96, que también marca o define a la discapacidad como una minusvalía. El concepto de discapacidad que maneja el modelo social se aparta de un concepto basado única y exclusivamente en rasgos de las personas. La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. En la imagen podemos observar un ejemplo muy claro. El modelo médico rehabilitador, podemos ver a una persona en silla de ruedas que para alcanzar el trofeo o un premio o para poder obtenerlo, pues tiene que subir la escalinata o la escalera. Y pues, claro está que una persona en silla de ruedas, si la quiere subir o quiere obtener lo que necesita, pues tendrá que bajarse de su silla de ruedas y poder arrastrarse para poder llegar o poder alcanzar lo que necesita. El modelo rehabilitador se basa y se centra específicamente en el problema. Hay que curar a las personas con discapacidad, dice el modelo médico rehabilitador. Hay que hacer que una persona en silla de ruedas pueda caminar, pueda recibir sus terapias para que pueda caminar. Hay que practicarle cirugías a una persona con discapacidad visual para que pueda ver. No se centra en las barreras arquitectónicas y actitudinales de la sociedad. En cambio, podemos observar en el modelo social de la discapacidad que tiene que obtener o quiere obtener lo mismo, pero ya podemos observar de que la persona con discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, puede movilizarse sin ningún inconveniente, ya que hay ajustes razonables o medidas de accesibilidad que permitan y que garanticen la igualdad de oportunidades como las demás personas. Personas con discapacidad. Se estima que más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, o sea, alrededor del 15% de la población mundial. Según las estimaciones de la población mundial en 2010, estas cifras son superiores a las estimaciones previas de la Organización Mundial de la Salud correspondientes al año de 1970, que eran de aproximadamente de un 10%.
Según la encuesta mundial de salud, cerca de 785 millones de personas, 15,6% de 15 años y más viven con una discapacidad, mientras que el proyecto sobre la carga mundial de morbilidad estima una cifra próxima a los 975 millones, 19,4%. En Guatemala, el 12 censo de población y el 7 de habitación del 2018 indica que el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Al igual que el censo de población de 2018, la segunda encuesta nacional de discapacidad estima que la prevalencia de discapacidad es de un 10,2%, es decir, cerca de 1,6 millones tiene algún tipo de deficiencia física, psicosocial, intelectual o sensorial. La cifra de personas con discapacidad va en aumento a nivel mundial. Esto es debido al envejecimiento, ya que las personas de tercera edad son las que están propensas a adquirir una discapacidad, puede ser sensorial, intelectual o física. También es debido a que puede obtener una persona una discapacidad debido a las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipercardiopatía, entre otras que podemos mencionar. Medios de subsistencia de las personas con discapacidad. Los medios de subsistencia que garantizan la vida de las personas con discapacidad en Guatemala principalmente es el trabajo y en su mayoría el emprendimiento, ya que las personas con discapacidad para poder subsistir se tienen que abocar o desarrollar emprendimientos para poder así recibir alguna entrada económica para poder subsistir o solventar algunos gastos. Pero para poder remarcar los medios, podemos hablar de la seguridad social y el trabajo. La seguridad social, pues en otros países como Europa, una persona con discapacidad recibe un bono mensual y automáticamente se pierde cuando esta persona con discapacidad ya tiene un empleo. En Guatemala, pues no hay una medida o una seguridad social para todas las personas con discapacidad. Únicamente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es el que la tiene y la tiene para sus afiliados. Podemos mencionar o ejemplificar que una persona que no tiene discapacidad en su trabajo tuvo algún accidente, por decirlo así, y en este accidente tuvo una fractura de columna, entonces esta persona adquirió una discapacidad física y ahora pues es usuaria de silla de ruedas. Por lo tanto, ya no se puede desplazar a su trabajo. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social jubila a esta persona y ya se queda dándole un bono mensual, ¿verdad? Como un salario mensual para que esta persona pueda sufragar gastos de salud, alimentación, entre otras cosas. Pero en el proyecto de ley o iniciativa 5125, que es una iniciativa que está basada en el eje principal de la igualdad y no discriminación, que está basada también en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dentro de este proyecto se contempla un bono mensual para las personas con discapacidad, claro está que va a haber una selección previa para poder dar este bono a las personas con discapacidad que puede ser hasta la mitad del segundo salario mínimo. El trabajo ordinario, aceptándose solo de manera excepcional y transitoria el empleo protegido. Acá podemos mencionar de que el trabajo pues también es un medio de subsistencia y es un medio principal de subsistencia de todas las personas, ¿verdad? No solo de las personas con discapacidad. Pero lamentablemente es un mínimo porcentaje de las personas con discapacidad que tienen un trabajo formal.
por decirle así, que tienen una buena remuneración o una remuneración pues que va acorde al trabajo que están haciendo. Pero como ya lo mencionaba anterior, el trabajo que las personas con discapacidad en su mayoría realizan son trabajos de emprendimiento. Podemos mencionar que las personas que trabajan en alguna entidad, las personas con discapacidad, están trabajando o su ocupación pues no va acorde a su profesión, porque en Guatemala hemos visto ejemplos o la realidad es de que una persona que tiene una licenciatura en cierta carrera o una carrera específica, pues está trabajando en cierta entidad como una persona o una trabajadora de sacacopias. No estamos diciendo de que sacar copias sea un trabajo despectivo, sino de que también implica a que no garantiza la profesión esta persona con discapacidad no se desenvuelve según su profesión. Simple y sencillamente está trabajando, recibe una remuneración, pero es solo por decirlo así, por ayudarlo. Las mujeres con discapacidad es un grupo de este colectivo de personas con discapacidad que menos pueden conseguir un trabajo, ya que aquí existe una discriminación múltiple que vamos a mencionar posteriormente. Una discriminación que es por discapacidad, otra que por ser mujer, otra por ser indígena, por ejemplo, que le podemos llamar a todo esto interseccionalidad. La discapacidad como un nuevo movimiento social. Como bien lo hemos dicho anteriormente, el modelo social de la discapacidad es un modelo muy reciente y que aún estamos trabajando para poder construir sociedades inclusivas. El modelo social de la discapacidad pues surge a finales del siglo XX y que estamos trabajando para que construir brechas de inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Podemos hablar de educación, salud, trabajo y la recreación. Existen 4 características del nuevo movimiento social que pueden ser relevantes para dicha consideración. En primer lugar, los movimientos sociales tienden a estar situados al margen de los sistemas políticos tradicionales y, de hecho, algunas veces son deliberadamente marginados. La segunda característica es que ofrecen una evaluación crítica de la sociedad como parte de un conflicto entre un decadente y nuevas formas de oposición. La tercera característica es el resultado de cambios fundamentales en la constitución de la agenda política que ha incrementado el predominio de valores postmaterialistas, aquellos que tengan que ver con el ingreso, la satisfacción de necesidades materiales y la seguridad social. Finalmente, la última característica de los nuevos movimientos sociales es que ciertas ocasiones tienden a centrarse sobre cuestiones que trascienden las fronteras nacionales, adquiriendo de este modo un carácter internacional. De esta última característica podemos decir de que surge o nace la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que es una convención que no es nacional, ya tenemos conocimiento de ello, que es una convención que la ha emitido la Organización de las Naciones Unidas y que la han adoptado todos los países, ¿verdad? Como Guatemala incluida, que la adoptó en el 2008 y la ratificó en el 2009. Igualdad y no discriminación. La igualdad y no discriminación es el eje principal en el que se basa el nuevo movimiento social de la discapacidad, que es el modelo social de la discapacidad, y que está consagrada en uno de los artículos específicos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual señalamos a continuación. Los Estados partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella
que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin distinción alguna. Los Estados partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra discriminación por cualquier motivo. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. Acá podemos aclarar a qué se refiere Estados partes. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad vamos a encontrarlo en en la mayoría de los artículos que conforman esta convención, que se refiere a los Estados partes. Y esto se refiere pues al Estado, ¿verdad? Al Estado guatemalteco, por decirlo así, por situarnos geográficamente al Estado de Guatemala. Entonces quiere decir que el Estado de Guatemala es el que tiene que garantizar todas estas medidas para poder brindar una igualdad de oportunidades y eliminar cualquier tipo de discriminación por discapacidad. Podemos mencionar acá o ejemplificar de que el Estado puede garantizar una igualdad de oportunidades. Por ejemplo, si una persona con discapacidad auditiva quiere acceder a cualquier servicio público, pero no hay una persona que funja como intérprete de lenguaje de señas, entonces esta persona con discapacidad no está teniendo una igualdad de oportunidades. Para que se cumpla la igualdad de oportunidades, el Estado debe de garantizar que en cada entidad pueda haber por lo mínimo una persona que sea intérprete de lenguaje de señas para que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a los servicios como toda persona. No se considerarán discriminatorias en virtud de la presente convención las medidas específicas que sean necesarias para acelerar la igualdad de las personas con discapacidad. Acá podemos ejemplificar, por ejemplo, una empresa que está adecuando sus espacios físicos porque va a contratar a una persona usuaria de silla de ruedas, por ejemplo. Esta empresa solo tenía, para poder acceder al edificio, tenía gradas. Entonces, esta empresa está haciendo una remodelación, está haciendo rampas, está poniendo elevadores en braille y podemos decir que no puede existir una discriminación contra las demás personas, ¿verdad? Porque solo porque van a contratar a una persona con discapacidad están haciendo tanta remodelación. ¿Y nosotros qué pueden decir las demás personas que no tienen discapacidad? O sea, no se está discriminando a ninguna persona. Simple y sencillamente se están acudiendo a los ajustes razonables, a las medidas de accesibilidad para garantizar la igualdad de condiciones para que esta persona con discapacidad se desarrolle en el ámbito laboral. Acá podemos, en el tema de la discriminación, podemos hablar de un ejemplo muy reciente. En Guatemala es el primer caso de discriminación contra una persona con discapacidad que ha llegado a las cortes y que se ha ganado, que ha tenido un dictamen favorable para la persona con discapacidad. Es una persona con discapacidad visual, usuaria de un perro de asistencia, que le negaron el acceso a un hotel de la ciudad de Guatemala. Entonces esta persona vino, está bien empoderada en sus derechos, claro está, para poder seguir esta línea que uno debe seguir para poder hacer la denuncia y poder llevar todo el proceso legal. Gracias a Dios ha sido el primer caso de muchos casos de discriminación contra las personas con discapacidad que se han omitido en las cortes, que las mismas personas con discapacidad no tienen esa capacidad como para poder denunciar y no lo hacen porque no están principalmente empoderadas, no saben de sus derechos, están todavía con esa condición de objetos de derechos y no como sujetos de derechos como lo señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En
En experiencia personal puedo comentarles de que he tenido varios tipos de discriminación. Uno que ha sido más reciente, que ha sido en el nivel universitario, en la universidad, una compañera del mismo semestre me excluía de los grupos de trabajo y yo no entendía por qué, ¿verdad? No entendía el motivo por qué esta compañera me excluía. Y pues algún día, pues una compañera también se acercó y me dijo el motivo. Y pues el motivo era, es algo absurdo porque yo lo pienso así, es de que esta compañera me excluía de los grupos de trabajo simple y sencillamente porque yo tenía una discapacidad visual. Créame que en ese momento que la compañera me lo dijo, ha sido un golpe bastante fuerte, pero también como tengo una autoestima bastante buena y estoy empoderado en mis derechos y sé cuáles son mis derechos, entonces pues hice una denuncia con la entidad correspondiente y pues ya pude trabajar sin ningún obstáculo en los grupos de trabajo en la universidad. Dentro del área laboral, he aplicado a varias oportunidades que se me han presentado o varias convocatorias que han lanzado ciertas instituciones y en el cual principalmente me evalúo y evalúo mi currículum para ver si está acorde a la plaza que ellos sacaron en convocatoria. Y pues como mi currículum está aceptable y da con la plaza que han lanzado en convocatoria, entonces yo me acerco a una de estas instituciones y en primer lugar hice un contacto por llamada telefónica y me dijeron que no había ningún problema, me hicieron una pequeña entrevista, que les mandara el currículum por correo y que luego tenía una entrevista personal en donde tenía que también entregar mi hoja de vida. Pero cuando me comunicaron vía correo electrónico, me dieron la fecha de la entrevista y me dijeron que era uno de los candidatos fuertes para poder obtener el cargo. Llegó la fecha más esperada de la entrevista personal, pero me llegaron a ver me vieron ingresar con un bastón y que mis anotaciones las hacía en braille. Me dijeron de que la plaza ya estaba ocupada y que lamentablemente no podían ellos contratar a una persona con discapacidad porque eso requería o implicaba más gastos para la organización. Esto ha sido un ejemplo que lo he vivido, ¿verdad? Lo he vivido en carne propia y que me ha motivado también a seguir adelante, a empoderarme más sobre mis derechos. Claro, no dejé este acto de discriminación omiso, sino que lo llevé a la vía legal y pues he llevado ese proceso. La discriminación está al día. La discriminación por discapacidad en Guatemala puede darse en cualquier momento, ya que todavía la sociedad no está sensibilizada en dar apertura o incluir a las personas con discapacidad. Lamentablemente son muy pocas las instituciones o los comercios que brindan o que abren sus puertas a las personas con discapacidad y garantizan la igualdad de oportunidades como las demás personas. La discapacidad como un modo de opresión social. El término de opresión social es generalmente utilizado en análisis de grupos que, ya sea de manera notoria o mediante un modo más sutil, son sistemáticamente perjudicados en relación con otros. Acá podemos deducir de que no solo el colectivo de personas con discapacidad se encuentran en una opresión social, sino que también podemos mencionar al grupo de las mujeres, a las personas indígenas, a las personas de color, que por su condición también se encuentran en una opresión social. Las personas con discapacidad se encuentran socialmente excluidas.
Esto significa verse imposibilitadas de participar en una cantidad de actividades que sustentan una vida en sociedad y las eliminan de la corriente habitual de la vida cotidiana. La opresión es esto, ¿verdad? Que nosotras las personas con discapacidad somos excluidas y no tenemos como ese acceso a gozar, al goce pleno de ciertas oportunidades o ciertas actividades. Y principalmente, o en primer lugar, el primer círculo social en donde se realiza o practica la opresión es la familia, ya que los familiares no quieren que la persona con discapacidad salga o participe de algunas actividades por temor a que cualquier vehículo lo pueda atropellar o que se pueda caer o por tantos temores que los familiares tienen. También podemos decir de que la opresión que impone la sociedad es eso, ¿verdad? De que la exclusión que no permite el acceso al gozar y disfrutar la vida, una vida plena como las demás personas. En conclusión, podemos decir de que el modelo de la discapacidad es un movimiento muy reciente que surge en Estados Unidos y en el Reino Unido, ya que surge a finales del siglo XX, sustituyendo muchas terminologías despectivas en relación a las personas con discapacidad. El concepto que genera el modelo social de la discapacidad se basa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La cifra de personas con discapacidad a nivel mundial va en aumento y esto se debe al envejecimiento, a las enfermedades crónicas, a los accidentes y a otros aspectos de la vida en que una persona puede adquirir una discapacidad. El trabajo es uno de los medios de subsistencia que lamentablemente en Guatemala todavía no hay muchas entidades o muchas empresas u organizaciones que brinden en los espacios para que una persona con discapacidad pueda desarrollarse libremente dentro del ámbito laboral. Y como eje principal del modelo social de la discapacidad es la igualdad y no discriminación, ya que el gobierno principalmente, y nosotros, claro está, pues las personas debemos de garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar cualquier tipo de discriminación por discapacidad, ya que solo así vamos también a aperturar a una sociedad inclusiva, una sociedad libre de opresión. Vamos a tener personas con discapacidad viviendo y disfrutando una vida plena como todas las demás, libres de opresiones. Muchísimas gracias.